Hola, buenos días a todos, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck y hoy vamos a hablar sobre un tema que no dejé suficientemente claro en las lecciones anteriores y que pues muchos de vosotros me habéis preguntado sobre la velocidad de una partícula dentro del agujero negro, porque todos vosotros tenéis muy metida en la cabeza muy probablemente pues todo el problema que hay de atravesar el horizonte de sucesos, si se supera la velocidad de la luz o no, que si el factor gamma patatín, patatán. Bueno, pues eso lo vamos a intentar resolver hoy. Y esta es una lección adicional a las que podéis encontrar en el curso de agujeros negros y estrellas de Planck que tenéis en mi canal. Os dejaré un enlace al final de esta lección y también en la descripción al vídeo, y también una lección complementaria a lo que hemos dado en la lección 43, partículas en la singularidad de un agujero negro, y en las siguientes, en la distribución de la materia dentro de un agujero negro. Simplemente os aviso, por si esta lección os suena a chino, que sepáis que, aunque lo voy a explicar de una manera muy general y muy, yo creo que intuitiva, pues es importante que visualicéis las lecciones anteriores para saber de qué va. Y básicamente he decidido realizar esta lección aclaratoria porque realicé una simplificación en algunas de las fórmulas que muchos de vosotros pues no entendisteis por qué lo hacía así. Y en concreto es en esta fórmula que, para aquellos de vosotros que no sigáis mi curso, os puede parecer monstruosa. Es una fórmula de gravitación cuántica donde calculamos la desviación en la posición de una partícula si aplicamos el principio de incertidumbre a las geodésicas de la relatividad general. Entonces, no os comáis mucho la cabeza, pero quiero que veáis que en esta fórmula interviene aquí el cuadrado, el módulo, el tamaño del componente tiempo del vector velocidad relativista, donde en vez de una v pequeña se utiliza una u. Aquí también nos interviene el vector, el componente tiempo del vector velocidad. Aquí estamos trabajando además en unidades donde c es igual a 1, porque esto debería estar dividido entre c. Pero bueno, tenemos este componente tiempo del vector, del cuadrivector velocidad, y luego tenemos aquí el momento de la partícula relativista que estamos estudiando, la trayectoria, pues en este caso dentro de un agujero negro. Aplicamos esta fórmula al caso de dentro de un agujero negro. Y entonces yo hice una simplificación y asumí que el momento de una partícula relativista cerca de la singularidad o dentro de un agujero negro, digámoslo de esa manera, pues era igual a su masa por c. Y yo asumí que la velocidad máxima radial en la coordenada radial de una partícula cuando entra dentro de un agujero negro, pues tiene que ser c, la velocidad máxima posible, ¿no? Bien, y entonces dije, bueno, como asumí que alcanzaríamos una velocidad cercana a c, también asumí que el componente tiempo del cuadrivector velocidad sería 0. Y entonces muchos de vosotros me preguntasteis cómo es posible eso. Porque realmente una partícula con masa no podría alcanzar realmente la velocidad de la luz, porque el factor gamma por aquí, el factor gamma por allá. Y yo os tengo que avisar que el factor gamma es un factor que realmente nos transforma sistemas de referencia. La velocidad v que aparece en el factor gamma no es realmente la velocidad de la partícula relativista que estamos estudiando, sino la velocidad de un sistema de referencia que está viajando a esa velocidad y midiendo pues otras características de una partícula que está trasladándose. Y muchas veces todo eso crea una confusión muy grande a la hora de aplicar correctamente el factor gamma. Entonces yo aquí os voy a enseñar cómo se debería trabajar en relatividad para no caer en esos problemas conceptuales sobre el factor gamma y sobre las velocidades de las partículas una vez que hemos penetrado dentro del agujero negro.
Bien, yo asumí que el cuadrivector velocidad de esa partícula tendría estos componentes, componente 0, en el componente tiempo, componente c, 0 y 0, que sería, por ejemplo, pues un vector válido de velocidad para un neutrino, que un neutrino tiene algo de masa, 10 elevado a menos 34 kilogramos, creo recordar, y viaja prácticamente a la velocidad de la luz. Entonces sí que es posible para una partícula que tenga algo de masa el viajar a velocidades próximas a la de la luz. No me atrevería a decir a velocidades de la luz, ¿vale? Pero podemos asumir que tenemos aquí prácticamente la velocidad de la luz. Y claro, yo he comprobado que estas asunciones por mi parte pues requieren una explicación un poquito más detallada por las razones que os he contado. Y bueno, pues os pongo un poquito en antecedentes. Habíamos considerado unas trayectorias de las partículas radiales sin cambios angulares. Y tenemos aquí a nuestro agujero negro. Ya sé que he puesto la masa del Sol rotando dentro, pero es que queda más bonito así. Estaríamos utilizando la solución de Schwarzschild, donde toda la masa del agujero negro estaría concentrada en el centro. Este sería el horizonte de sucesos. Y vamos a estudiar pues una partícula, puede ser un neutrino si queréis imaginarlo de esta manera, que va en una dirección radial hacia el centro del agujero negro. Está haciendo esa trayectoria y eso implica que no cambia ni en sus coordenadas polares ni azimutales, solo se traslada en la coordenada radial r. Esta es la solución de Schwarzschild para las trayectorias. Aquí estamos trabajando en unidades donde c es igual a 1. Aquí, por lo tanto, no aparece el c al cuadrado o el c cuadrado que hay aquí o el c cuadrado que hay aquí. Pero bueno, es mucho más sencillo trabajar así. Y como no tenemos trayectorias en las coordenadas polares y azimutales, los cambios en el ángulo polar y azimutal son 0 y esta parte de la solución de Schwarzschild nos las podemos ahorrar. Con lo que nos queda prácticamente el componente tiempo-tiempo o G00 del tensor métrico y el componente radio-radio o el componente G11 del tensor métrico. Fijaos en esta firma lorentziana. Menos, más, más, más. Utilizamos esta firma que es válida siempre que estemos fuera del agujero negro. Pero si atravesamos el horizonte de sucesos hay una inversión de signos y este adquiere un signo más y este adquiere un signo menos. Esto es importante recordarlo. ¿Vale? Pero bueno, esta es la solución, digamos, general de nuestra solución de Schwarzschild sin las coordenadas angulares y azimutales. La ecuación invariante más importante de la relatividad es esta que os estoy enseñando aquí. La contracción del cuadrivector de velocidad propia de una partícula consigo mismo, es decir, su tamaño, es igual a menos c al cuadrado. Esta es la ecuación que nos resume todas las cosas que estén permitidas dentro de la relatividad. ¿De acuerdo? El límite de la velocidad de la luz, la distancia nula en el espacio relativista, es decir, esta es una de las ecuaciones más importantes que tenemos en relatividad. Y esta es la que vamos a utilizar para poder estimar los componentes de la velocidad, los componentes tiempo y componente radio de la velocidad. ¿Vale? Como trabajamos en unidades donde c es igual a 1, pues ponemos un 1. Y vamos a desarrollarla para el caso de nuestra solución, donde solo tenemos los componentes donde alfa es igual a 0 y alfa es igual a 1. Esto implica un sumatorio, como ya sabéis los que habéis seguido los cursos de relatividad especial y cálculo tensorial que tengo en mi canal. Entonces, pues bueno, tenemos esta relación que es una relación fundamental para nuestro problema, para estudiar esas trayectorias radiales de las partículas dentro del agujero negro, y lo único que tenemos que hacer es desarrollarla para poder obtener valores para esta parte de la ecuación, para el componente tiempo con el índice contravariante de la velocidad. Y yo aplico una aproximación así de cabeza
donde dije que, bueno, asumí que el componente, el tamaño del componente radio-radio de la velocidad de la partícula, es decir, la velocidad en la coordenada radio al cuadrado, que podemos más o menos aproximarlo, pues era aproximadamente c al cuadrado. Un c por este componente y otro c por este componente, pero absolutamente como una medida de simplificación, no por otra cosa, ¿de acuerdo? Como una medida de simplificar. Pero claro, esto solo es cierto fuera del agujero negro, donde tenemos velocidades con un signo, digamos, positivo, por la positividad del componente radio-radio del tensor métrico. ¿Vale? Pero dentro del horizonte de sucesos hay un cambio de signo y entonces en vez de tener c al cuadrado adquiere un signo menos. Hay una inversión dentro de la firma lorentziana, debido a las características propias de la solución de Schwarzschild, que ya las describimos con mucho detalle en este curso y también en otros cursos de relatividad especial y de relatividad general. Hay una inversión de signos dentro del horizonte de sucesos. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado, digámoslo así, esto no es un cuadrado realmente, ya sabéis que es una contracción entre los componentes contravariantes y covariantes del vector velocidad en su coordenada de radio. Es igual a menos c al cuadrado. Pero bueno, esto lo que podemos hacer es ahora sustituir aquí y nos quedaría lo siguiente: U0, U0 menos 1 igual a menos 1. Por lo tanto, esta ecuación es fácil de resolver y nos da que U0 por U0 igual a 0. Por lo tanto, cualquiera de los componentes tiempo del cuadrivector velocidad nos va a dar 0. Y por eso hice esa simplificación en las ecuaciones que habéis visto durante el curso. Pero os tengo que decir que realmente no es así. Eso es una simplificación que hice más o menos a ojímetro, pero realmente las cosas no son exactamente de esta manera. Ahora os voy a explicar cómo deberíamos hacerlo apropiadamente. Bien, pues hagamos unas operaciones más adecuadas y nos alejamos pues, de esa aproximación que hice a ojo. Y en primer lugar, pues vamos a proponer el siguiente cuatrivector de velocidad, donde esta vez vamos a tener al componente tiempo de la velocidad propia como incógnita y vamos a aproximar a una velocidad muy cercana a c. Estoy pensando más bien en un neutrino y vamos a aplicar esta ecuación que, como os he comentado, es de las más importantes en relatividad, ya que aúna conceptos tan importantes como es igual a mc cuadrado, el factor gamma y todas las restricciones que conocéis en relatividad, pero como estas velocidades relativistas ya incorporan en sí esos factores gamma, el hecho de operar en un espacio estrictamente relativista va a favorecer la interpretación de los resultados. Y como veis, pues es una contracción entre los componentes tiempo y radio del cuatrivector velocidad. Si no sabéis de lo que estoy hablando o no entendéis estas ecuaciones, yo os aconsejo fuertemente aprender relatividad especial y relatividad general, donde hemos tratado estos temas. En mi canal tenéis cursos disponibles y los enlaces en la descripción de este vídeo, o en el curso de cálculo tensorial que voy subiendo de vez en cuando. Pero como muchos de vosotros que me seguís ya sabéis, lo que vamos a hacer es subir el índice de la versión covariante de los componentes del vector velocidad de la partícula utilizando el tensor métrico de la solución de Schwarzschild. Y ya veis que lo hacemos aquí por contracción con el componente tiempo-tiempo del tensor métrico y con el componente radio-radio del tensor métrico. Y lo hacemos así porque ahora tenemos nuestra incógnita al cuadrado multiplicada por un componente que conocemos y también tenemos
conocemos el valor del componente contravariante de la velocidad radial, que va a ser c al cuadrado. Y como trabajamos en unidades donde c es igual a 1, pues va a ser 1. Así que simplemente colocamos lo que conocemos, incluidos los componentes del tensor métrico, y nos queda una ecuación de este estilo donde, como veis, estoy especificando la firma lorentziana que estamos utilizando, que es menos, más, más y más. Temas de los que ya hemos tratado en relatividad especial. Y colocamos aquí pues lo que son las funciones del componente tiempo-tiempo del tensor métrico de la solución de Schwarzschild y el componente radio-radio de la solución de Schwarzschild. Y lo único que tenemos que hacer ahora es despejar como incógnita este u0 al cuadrado, aunque no lo he puesto como al cuadrado. Así que pasaremos este término al otro lado y dividiremos entre esta función, y recordad que tiene aquí un signo negativo, con lo cual nos va a positivizar estos signos de aquí. Lo hacemos, pasamos esa parte de la función aquí a la derecha, cambiamos los signos y ahora dividimos por la función 1 menos 2gm dividido r. Y es una operación muy sencilla y nos deja dos componentes en nuestra ecuación de este estilo. 1 entre 1 menos 2gmr más 1 entre 1 menos 2gmr al cuadrado. Fijaos que esto va a ser siempre positivo, pero esto no. Esto va a tener un signo negativo, como veis aquí, si r es menor que 2gm. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una inversión de signos, como ya os he comentado antes en la solución de Schwarzschild, una vez que penetramos dentro del horizonte de sucesos, pero simplemente matemáticas y vamos a operar. Bien, y ahora tenemos esta solución y queremos ver qué pinta tiene. Y muchas veces lo mejor que podemos hacer es graficarla. Así que vamos a estudiar la función y recordad que lo hemos hecho fijando esta solución para el componente radio de la velocidad de nuestra partícula dentro del agujero negro al cuadrado como aproximadamente c al cuadrado. Y tenemos esta gráfica. Aquí vamos a representar la posición radial. Aquí el valor del componente tiempo de la velocidad al cuadrado. El radio de Schwarzschild lo vamos a dejar aquí. Aquí vamos a colocar la posición de la mitad del radio de Schwarzschild y aquí vamos a poner el valor c al cuadrado, que es 1, en nuestra gráfica, simplemente como referencia. Y esta es la pinta que tiene nuestra función. Como veis, conforme nos acercamos al radio de Schwarzschild, nos tendemos asintóticamente al infinito este componente tiempo. El componente tiempo de una velocidad de una partícula relativista, recordad que es c dt dividido d tau y puede adquirir cualquier tipo de valor. La única restricción es lo que ya os he dicho, que el tamaño del cuadrivector de velocidad propia tiene que ser al cuadrado, tiene que ser igual a menos c al cuadrado. Esa es la condición fundamental en relatividad. El valor absoluto que adquieran, eso no es relevante. Pero fijaos, una vez que alcanzamos la mitad del radio de Schwarzschild, tenemos valores negativos, pequeñitos, sí. La verdad que son valores pequeñitos. Esta de aquí es la posición 0, la posición 0 del valor del componente tiempo al cuadrado, y se nos baja un poquito, pero como veis, cuando llega al origen pues va tendiendo a 0. Así que aquí tenemos unas soluciones que no podemos, son soluciones no reales para este valor al cuadrado. Esta vez son soluciones no reales y por lo tanto las soluciones válidas antes de llegar a la mitad del agujero negro y con esta condición, pues son aquellas que cumplen esta función. ¿De acuerdo? Son estas que cumplen esta función. Así que nuestra ecuación tendrá solución de la mitad del agujero negro hacia arriba con c al cuadrado como velocidad cuadrática en la coordenada radial.
Vamos a estudiar la función cerca de la singularidad. Esta es la función y cerca de la singularidad esto va a tender a cero mucho más rápidamente que esta parte de la función. Así que esta parte de la función va a ser dominante y cerca de la singularidad nos vamos a encontrar que la versión cuadrática del componente tiempo de la velocidad de nuestra partícula va a tender a esta función. Si esto tiende a cero, esto va a tender a menos infinito. Disculpadme, esto va a tender a menos infinito. Y 1 entre menos infinito, pues cerca de la singularidad, cuando el radio tiende a cero, pues vamos a acercarnos a una velocidad cero, pero con valores negativos, cosa que tampoco nos interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, la condición correcta para resolver este problema es considerar solo las soluciones positivas y calcular cuáles son los componentes de velocidad en el radio que podemos elegir para tener siempre soluciones o positivas o igual a cero para el componente tiempo de la velocidad. Y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es volver a resolver la ecuación. Aquí os la pongo. La versión cuadrática al cuadrado del componente tiempo, del componente radio, con sus componentes que los he dejado indicado para que sea mucho más sencillo. Y nuestro objetivo ahora es que se cumpla, ahora lo organizamos de esta manera para despejar la versión cuadrática del componente tiempo de la velocidad de nuestra partícula, que va a ser igual a todo esto que veis aquí, con signos negativos, menos 1 dividido G00, U1 al cuadrado G11 entre G00, y la condición que tiene que cumplir es que todo esto de aquí tiene que ser mayor o igual a 0. Así que vamos a continuar operando para ver en qué condiciones tenemos que elegir nuestra velocidad radial para que se cumpla esta condición, y ya obtendremos soluciones reales para los componentes tiempo y componentes radio de nuestra partícula dentro del agujero negro. Pues seguimos operando, ¿de acuerdo? Aquí lo he reorganizado un poquito más bonito y como veis tenemos un signo menos y otro signo menos. Vamos a cambiar el signo y al cambiar el signo aquí también tenemos que cambiar la dirección de nuestra desigualdad. Así lo ponemos un poquito más bonito y ahora esta vez tenemos que cumplir que sea menor o igual que 0, esta operación de aquí. Y la idea es despejar esta variable que es lo que nos interesa calcular. Esto lo pasamos al otro lado y hacemos las operaciones, pero fijaos que una cosa muy rápida que podemos hacer es simplificar G00 y G00. Y si hacemos eso y despejamos el componente radio al cuadrado, veremos que va a tener que ser menor o igual que menos 1 dividido G11. Colocamos el componente radio-radio del tensor métrico de la solución de Schwarzschild. Aquí tenemos el signo menos. Incluyo las velocidades al cuadrado de la luz para que las podamos ver. Y aunque veáis aquí que hay un signo menos, esta ecuación dentro del agujero negro va a ser siempre negativa. Esta parte de aquí va a ser negativa, pero un negativo con un negativo se nos va a positivizar, lo cual nos facilita muchísimo la conclusión de nuestro problema. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder encontrar valores del componente radial de la velocidad de la partícula que sean menores o iguales que una cantidad positiva. Así que la condición correcta son las soluciones positivas. Vamos a ver qué pinta tiene nuestra solución esta vez. Entonces lo que vamos a hacer es graficar los componentes al cuadrado de la velocidad radial, la posición radial. Lo que hemos hecho antes, aquí he puesto la velocidad c al cuadrado de referencia, el radio de Schwarzschild lo ponemos aquí y bueno, este es el valor 0 y fijaos, cuando entramos dentro del agujero negro ya la solución a nuestra inecuación son soluciones positivas. ¿De acuerdo? Todos los puntos que veáis en esta línea corresponden además
a puntos donde tenemos un valor positivo para la velocidad en la coordenada radio, siendo la velocidad en temporal u0 igual a 0. Esta es la condición en la cual igualamos esa inecuación. Pero, de manera general, para las partículas esta es la situación más extrema y los valores que nos van a permitir encontrar soluciones son aquellos que sean, como ya hemos visto, inferiores a los valores por debajo de esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, podemos encontrar soluciones reales para las velocidades radiales de nuestra partícula dentro del agujero negro en cualquier zona que queramos de aquí, y además nos va a proporcionar un valor real para esa velocidad temporal de nuestra partícula, con lo cual podemos concluir que podemos proporcionar el cuatrivector velocidad para una partícula dentro de un agujero negro, dentro del horizonte de sucesos, como un valor de velocidad en la coordenada radial que tiene que ser menor o igual que el resultado de esta función, que como veis tiene una dependencia con el radio, pero una vez que tengamos un valor asignado a la velocidad radial podemos calcular sin problemas un valor real y positivo también para la velocidad temporal, para el componente tiempo de la velocidad. Siempre vamos a encontrar valores sin ningún problema, números correspondientes a estos componentes de velocidad. Y esta sería la solución. Y además lo hemos hecho sin violar las reglas de la relatividad. No nos hemos preocupado de si el factor gamma tiende a infinito, cuando v tal, cuando v cual, porque no podemos aplicar esa mentalidad a los problemas de relatividad, a no ser que sepamos bien de lo que estamos hablando. Hemos trabajado estrictamente desde un punto de vista relativista y hemos obtenido sin problemas valores para un vector de velocidad para una partícula dentro de un agujero negro sin que nos genere ninguna contradicción. Ahora bien, vamos a ver qué esto significa para nuestra comprensión del mundo, digamos, real en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que observaríamos con una velocidad que podemos denominar normal? Pues bueno, fijaos que si dividimos, hacemos la división entre el componente radio de la velocidad propia y el componente tiempo de la velocidad propia, esto de aquí es la derivada de la coordenada radio con respecto a los cambios en el tiempo relativista de tau, y esto de aquí sería el equivalente a la velocidad temporal, al componente tiempo del cuatrivector velocidad, que es c dt dividido d tau. Esto, con esta división, el d tau con el d tau, se nos simplifica y nos queda que la relación entre la velocidad propia en el radio y velocidad propia en el tiempo es igual a dr dividido cdt. C lo podemos pasar a la izquierda y dr entre dt sería la velocidad que conocemos normalmente de toda la vida de una partícula en la coordenada radial. Esto es lo que nosotros observaríamos utilizando el tiempo de coordenadas, el tiempo de no relativista. Esta es la relación. Pero claro, ahora tenemos nuestra solución de los componentes de velocidad para partículas dentro del horizonte de sucesos, así que podremos calcular VR sin ningún problema. Pues hagámoslo. Bien, y podemos poner, por ejemplo, una situación donde el componente radio pues, se puede aproximar a c, y el hecho de que se aproxime a c, podemos elegir un valor que se aproxime a c, implica que el componente de la velocidad temporal, como ya hemos visto, pues se vaya haciendo cada vez más pequeño, que equivalga a un valor pequeñito cuando nos aproximamos cerca de la singularidad. ¿De acuerdo? Como ya hemos visto, era un valor pequeñito que se nos hacía negativo, pero siempre podemos encontrar un valor cercano a c que nos dé también una velocidad temporal
una velocidad temporal, como diría yo, pequeñita y positiva. Entonces lo que he hecho ha sido aproximarla a una cantidad infinitesimal, pequeñita, digamos una cantidad pequeña. Pero como veis, esto, en esta situación, en este ejemplo que he puesto, aquí lo que tendríamos sería algo c al cuadrado dividido una cantidad pequeñita y nos daría como resultado que la velocidad que deberíamos observar dentro del agujero negro en la coordenada radial es muy superior a la velocidad de la luz. ¿Vale? Yo os he dicho múltiples veces que la relatividad general y la relatividad especial no prohíben que las partículas vayan a velocidades superiores a la velocidad de la luz, y este es un ejemplo, porque dentro de un agujero negro tenemos trayectorias de tipo taquiónicas, trayectorias de tipo espacio, como ya hemos discutido muchas veces. Y aquí no hemos tenido que violar ningún principio, porque hemos trabajado estrictamente dentro de un contexto de velocidades relativistas, y ya habéis visto que lo hemos podido hacer. Y este es el resultado, básicamente, pues velocidades que van a superar la velocidad de la luz. Algo que intuitivamente pues podemos pensar que se va a dar, aunque debido a la formación que muchos de nosotros hemos recibido en física relativista, que muchas veces no es exactamente, ¿cómo os diría yo?, precisa, pues parece que estaría prohibido, pero no está prohibido. Lo que sí es cierto es que hay una inversión de signos y las coordenadas espaciales adquieren un signo negativo en los componentes del tensor métrico y la coordenada temporal adquiere un signo positivo, y ya no podemos interpretar las coordenadas espaciales como realmente espacio, sino como tiempo, pero esos son temas que no me merece la pena hablar en estos momentos. Así que sin violar las reglas de la relatividad sabemos cuáles son las velocidades de las partículas dentro de un agujero negro y confirmamos lo que todos sospechábamos, que la velocidad, digamos, normal que observaríamos con el tiempo de coordenadas pues supera la velocidad de la luz una vez que atravesamos el horizonte de sucesos, pero dicho con la boquita pequeña y entre comillas. Si no queremos aproximar, tal como comenzamos en esta lección, porque hay que verla en el contexto del curso de agujeros negros y en las lecciones anteriores, pues tendríamos que proporcionar valores adecuados aquí en el momento en la coordenada radio, y para eso tenemos que conocer la velocidad. Tendríamos que dar datos más o menos precisos sobre los componentes tiempo-tiempo del cuadrivector velocidad, como veis aquí, y como veis aquí pues también, ¿no? Yo lo aproximé porque es mucho más sencillo concluir en las lecciones anteriores aproximando, diciendo pues esto lo voy a poner 0 y esto lo voy a poner C, ¿no? MC. Pero básicamente, como ya veis dentro de esta ecuación, esto de aquí es colocar números. De hecho, si crece, como veis aquí, si tanto o la velocidad en la coordenada radial o los componentes tiempo-tiempo de la velocidad en las coordenadas temporales suben mucho, aumentan mucho, lo que nos bajaría sería la incertidumbre en la coordenada radial. Esto, si habéis visto este vídeo por primera vez, tened en cuenta que hay que verlo en el contexto de las lecciones anteriores. Y entonces o podemos poner números aquí para poder estudiar esta inecuación que obtuvimos en las lecciones anteriores, o simplemente colocamos las funciones que ya habéis visto, que hemos resuelto en esta lección, en la ecuación, y trabajar con la ecuación. Bueno, si os ha gustado la lección, os invito a suscribiros a mi canal. Pinchando aquí os dejo un enlace al curso y otra a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.